Vale, bueno, pues Wisla era un caso particular en la línea K, es una ciudad de unos 50.000 habitantes que está a 100 kilómetros de la frontera con Guatemala, y en este caso, pues el tren pasa por el medio de la ciudad. Entonces, en este contexto, cuando estábamos descubriendo lo que era el proyecto, pues nos llaman y dicen, oye, mira, estamos aquí en Wisla, ¿no? Hablan así, y dice, las casas se meten en el derecho de vía, aquí hay un mercadillo que lo ponen a diario, avisan con un silbato si ven el tren, está hecha una pena la vía, todos son pasos superiores, es un peligro para los niños, los ancianos. Es una pena que aquí hay un edificio histórico que está cerrado porque no pasa el tren. Mira, fíjate lo que fue y lo que es ahora Wisla. El puente actual sobre el río está hecho una chingadera, ¿no? Pues como dicen ellos. ¿Qué hacemos aquí, amigos? Dice, pues se planteaban dos opciones. Esto lo contrario de lo que ha explicado Jordi, ¿no? Dice, o hacemos un libramiento y nos vamos por aquí, o nos aprovechamos y estamos en la zona de pasando por el puente. El libramiento era una opción que podría ser interesante, pero nos obligaba a un puente de 1000 metros sobre lo que era el río, y sobre todo, en un país donde la expropiación forzosa es una cosa muy problemática, habría obligado a una negociación puntual uno a uno con cada uno de los dueños de los predios de aquí, y había retrasado y hecho imposible los plazos y el coste de la obra. Entonces nos optamos por hacer el viaducto elevado, que es una solución que nos permite aprovechar el derecho de vía, ¿vale? Pasa el ferrocarril por la ciudad de una manera segura y permite el paso transversal de un lado a otro de la ciudad. Y sobre todo habilitamos pues, en torno a 20.000 metros cuadrados para uso urbano de la ciudad, con parques, zonas de recreo, que viene muy bien en una ciudad como Wisla. ¿Vale? La solución, pues metálica, ¿no? Con tramos mixtos, de gran longitud de vano y ligereza, lo cual viene bien para el sismo, y al aumentar el vano, pues reducir el número de apoyos que hacemos in situ, ejecutar con rapidez, volvemos a la rapidez que decía Jordi, ¿vale? Y yo creo que, bueno, pues en este caso, dada la dificultad de meter un mamotreto de estas características en una ciudad, hemos conseguido pues una integración urbana bastante adecuada. 3.000 metros de viaducto como es esto, pues hace que no haya zonas homogéneas, ¿no? Hemos tenido pues zonas rectas, zonas curvas hasta 180 metros de radio, una zona sobre el río, unas rampas de acceso, ¿vale? Bueno, pues ahora nos damos un paseíto si queréis por lo Wisla, ¿vale? En general la solución se ha resuelto por medio de una solución bijácena con tableros isostáticos, en las zonas rectas con claros de 36-42 metros, generalmente de 42, y luego ya en las zonas curvas pues hemos tenido que recortar el canto a 30-36 metros, ¿no? Ya en las zonas extremas de 21. El canto lo hemos mantenido constante en la zona urbana para evitar pues, esas disrupciones en la apariencia y que aquello pues, quedara mejor integrado. La perelosa, una perelosa prefabricada pues, sobre la que se disponía luego la armadura y se colaba in situ, ¿vale? La ejecución evidentemente pues, izado con grúas, ¿vale? Aquí vemos pues, cómo llega hasta el infinito pues, esta ejecución del tablero. En lo que es la subestructura, se dispusieron en la mayoría de los casos pues, columnas de acero, ¿vale? Que se traían también directamente desde Guadalajara, desde el taller, que se vinculaban a las cimentaciones que tenían entre 4 y 8 pilas de 1.500 metros de milímetros de diámetro por medio de anclas que eran barras pretesas, ¿vale? El color de las columnas se optó porque fuera negro, precisamente pues, para intentar ocultarlas, ¿no? Dentro de lo que era la maraña urbana de la ciudad de Wisla. Yo creo que ha dado un buen aspecto, como podemos ver aquí. Dado que el canto era muy elevado y el viaducto era relativamente estrecho por ser de vía única, pues ha habido que poner topes antilevantamiento que hemos intentado pues eso, disfrazar de esta manera. ¿Vale? En las rampas pues eran muy notables, entre 800 y 600 metros, depende del lado. Es un cajón hueco, sobre el que se disponen también pues, prelosas de hormigón que se colaban in situ, y había que prever pues, pasos transversales pues, para permitir el paso de la gente. ¿De acuerdo? Sin más. Y por último, pues teniendo en cuenta que había un puente preexistente que se utilizaba para el paso del ferrocarril cuando viniera, pero sobre todo para que pasara la gente de un lado a otro de Wisla, pues se ha adosado una pasarela aquí al tablero, ¿vale? Para permitir el paso de un modo seguro de los habitantes de Wisla a ambos márgenes del río. Antes tenían que hacerlo por encima y aquí pues hemos ganado en seguridad y ha quedado muy bien, ha quedado muy bien. Teníamos no sé, dudas sobre la integración y yo creo pues, que se ha conseguido relativamente. Además de lo que ha sido el propio viaducto, hemos tenido que desarrollar aquí en Tigualín con el equipo de arquitectura lo que es un andén elevado para poder acceder al viaducto en el caso de que haya convoyes de pasajeros, ¿vale? Y para ello se ha generado pues, un edículo, este todavía no está construido, para la circulación vertical, con escaleras, un elevador medio que está aquí junto al edificio histórico,
que ahora pues va a recuperarse para su uso. Y bueno, pues esta es la visión final y completa de lo que es el viaducto de Wisla. Estuvo aquí la presidenta Sheinbaum hace 2 meses y dijo, pues bueno, qué bonito ha quedado el viaducto de Wisla, y le decía a un señor, gracias por lo que hacen ustedes por nosotros. La verdad es que es una satisfacción ver pues cómo una ciudad como esta pues puede recuperar uno de sus signos distintivos. Este es el auténtico icono de la línea K, y ese edificio que vimos que llevaba abandonado 50 años, pues volverá a vender billetes pronto, y la gente de Wisla pues volverá a tener su trenecito, ¿no? Pues sin más, ahora ya. Gracias. Bueno, el viaducto mixto 3 no es una no es una realización tan urgente y tan destacada, ¿no?, como las que acabamos de escuchar, ¿vale? Y no tenía tanta urgencia la obra como las anteriores, ¿no? En México también pasa que a veces la obra es urgente, a veces no, a veces vuelve a ser urgente, otras veces no, y este es un caso de ello, ¿no? El tren interurbano México-Toluca es un tramo de unos 57-58 kilómetros que discurre entre Toluca y México, ¿vale? Y es una zona urbana con una complejidad elevada, una complejidad orográfica elevada, que da lugar a viaductos elevados de una elevada longitud, ¿vale?, entre los que se encuentra el viaducto mixto 3. Es una realización original de un proyecto de SENER, en el que se partía de un tablero con una sección cerrada, una sección en cajón cerrada metálica, ¿vale? Y a nosotros, pues el taller que se encargaba de su realización acudió a nosotros para intentar hacer el tablero más modular, en piezas que se pudiesen hacer más pequeñas, con un mejor transporte a obra, ¿vale? Entonces decidimos pasarlo a una solución tipo Bijácena. El puente tiene, debido al cruce que hace es viado con la carretera, tiene 4 vanos muy descompensados, ¿no?, con una luz principal de 45 metros y los vanos de acompañamiento tienen luces de 44 a 56 metros. Y eso da lugar, a grandes descompensaciones. El primer vano es un vano de canto constante de 3,11 metros, y los vanos 2 a 4 son de canto variable, y ese canto de 3,11 metros pasa a 6,91 en columnas. En cuanto a la sección transversal, son 2 vigas gemelas, ¿vale?, separadas entre sí 6,50 metros, y sobre ella se dispone una losa de hormigón de 11,50 metros con un espesor que oscila de 35 centímetros en el voladizo a unos 45 centímetros en el centro. La solución Bijácena no es la más eficiente estructuralmente, pero aporta un equilibrio entre lo estructural y también la eficiencia en cuanto a transporte y logística del tablero, ¿no? Entonces, se mejora la solución Bijácena disponiendo zonas de hormigón de fondo en las proximidades de las columnas, y también disponiendo un arrastrado inferior, ¿vale?, que mejora el comportamiento torsional de la sección y también el comportamiento a flexión general del puente. Luego, cuando llegan las Bijácenas a obra, pues toca unirlas, ¿vale? Y para ello pues se empleaban un arriostramiento tanto horizontal, superior e inferior, como transversal, ¿vale?, que se unían con uniones con doble cubrejunta de tornillos pretensados. Eran tornillos tipo ASTM 325, el tradicional 8.8, ¿vale?, con un tratamiento superficial de la junta de chorreado con granalla, ¿vale?, hasta alcanzar una rugosidad de 0,5, ¿vale? Como particularidad, estas uniones se calcularon para que no se produjese deslizamiento para cargas mayoradas. Detalles del diseño, pues para optimizar las almas del viaducto se dispusieron rigizadores longitudinales, además de los verticales, ¿vale? Y luego se hizo pues un diseño cuidado a fatiga, con transiciones de espesores, transiciones de ancho y acuerdos curvos en cartelas de arrastramiento típicos, ¿no?, los de ferrocarril. Otra particularidad del puente es que, como hay una gran descompensación entre el vano principal y el último vano, pues fue necesario poner un contrapeso sobre la última columna, ¿vale?
también es una zona, o sea, México es una zona de una elevada sismicidad, y entonces pues es necesario vincular el tablero a la columna. Para ello se disponen topes transversales y topes longitudinales. El cruce con la vía pues imponía muchas dificultades para ubicar grúas de gran tamaño, ¿vale?, bajo el tablero. Entonces hubo que partir el tablero en 7 tramos, ¿vale? Incluso para poder partir el tablero en esa cantidad de tramos, pues hubo que poner algún apeo adicional, ¿vale? Entonces el proceso constructivo se varió un poco con respecto a lo que estaba previsto. Bueno, aquí tenemos fotos de una de las dovelas que iba sobre la pila 4, ¿vale?, a la izquierda, y luego vemos el montaje parcial del vano 4 apeado sobre el último vano, vamos. En cuanto al vano central, se montó como en 2 fases, ¿vale? Primero había, aquí lo vemos, un primer tramo de dovela que se izaba, ¿vale? Y luego se producía, aquí está el otro extremo, ¿vale?, izado, y luego se producía el izado final, ¿vale? Con 2 grúas de gran tamaño se izaba el último claro. Bueno, estos serían los principales participantes, ¿vale? El gobierno de la Ciudad de México como propiedad, el constructor principal sería OHL, actualmente OHLA, ¿vale? El taller es Recal, y el diseño del tablero recayó en Tiwalin, y el de la subestructura pues se conservó el diseño original que tenía Sener. Y eso sería todo. Bueno, en esta presentación doble, que es triple realmente, tenemos tres ponencias. Las 2 primeras partes vamos a hablar nosotros sobre la ejecución y la construcción de este gran viaducto, de este gran puente, y VSL va a hablar sobre los pórticos de izado justo después. Bueno, cronológicamente este puente y los de la ponencia siguiente del Tren Maya son previos a la línea Z y la línea K. Y el viaducto de Boca del Cerro es la actuación más importante de todo, digo, el vano de mayor luz, o el puente de mayor luz de todo el Tren Maya, ¿no? Partíamos de unos condicionantes muy importantes, ¿no?, y que condicionaban mucho el puente. Cuando aquí nos llamó Mota Engil, formando parte de un consorcio, nos planteó que tenía que tenía la alternativa de ver cómo resolver el cruce del Tren Maya junto al arco clásico de Boca del Cerro, en un entorno natural impresionante como este, en el cañón del río Usumacinta. Es el río más caudaloso de todo México, con además variaciones de profundidad y calado muy rápidas en pocas horas, en una zona muy protegida, de valor medioambiental y arqueológico importante, siendo un punto estratégico, y sobre todo con la condición fundamental de tener un puente existente de 1950, que es un icono para la zona y para México, ¿no? Claro, nos planteamos ejecutar. Primero hicimos una inspección del puente existente para ver que tenía tráfico de carretera y ferrocarril, ver la capacidad que tenía ese puente para poder alojar el Tren Maya. Lógicamente, el puente de 1950, con cierto deterioro, no tenía esa capacidad, había que proyectar un puente al lado, pegado, muy cerca. Entonces, con todos estos condicionantes, planteamos una solución que minimizara en la medida de lo posible el impacto en el paisaje. Claro, minimizar el impacto en el paisaje con un vano de 160 metros es difícil, era un reto. Al lado de un puente como este era un reto doble. Entonces, bueno, y sobre todo no competir con el puente existente y seguir dándole su importancia y su preponderancia dentro de este paisaje era un reto triple, ¿no? Lógicamente se tenía que salvar el cauce sin ningún tipo de apoyo, y sobre todo la otra condición que fue fundamental y fue la que nos hizo dar muchas vueltas es cómo concebíamos un proceso constructivo absolutamente independiente del río. El contratista le tenía mucho miedo, mucho respeto, digámoslo así, al cauce del río Usumacinta, y no quería depender de apoyar con algún tipo de barcaza, transportar piezas con barcazas, quería independizar el proceso constructivo del río. Con todos estos condicionantes hemos planteamos una solución híbrida, digamos, con un gran vano de 160 metros, un tramo mixto en celosía mixta,
y empotrándolo en 2 vanos de compensación que quedan semiocultos de hormigón pretensado, vanos cortos, tenemos 160-30, de manera que empotramos, digamos, los arranques de nuestra celosía mixta. Al tener, claro, un vano muy descompensado, ayuda a tener el tramo metálico central que pesa menos, los tramos laterales muy cortos de hormigón compensan un poquito ese peso, lógicamente no lo compensan y aparecen tiros, que veremos cómo lo resolvemos. El pensar cómo se ejecutó el puente existente pues nos ayudó también a intentar diseñar el proceso. Aquí es evidente que había que intentar ir en voladizos sucesivos, como lógicamente se construyó el arco empotrándolo, ¿no? Como se hacían estos arcos clásicos en los años 50. Con carros, claro, este puente se hizo con un carro pequeñito de avance y subiendo viga a viga, elemento a elemento, con una pequeña barca, una pequeña barcaza. Aquí no querían hablar de oír hablar nada de afección al cauce, nada de barcazas, nada de ningún tipo de afección al cauce. Entonces pensamos cómo independizarlo mediante la concepción, hablando con el contratista y con VSL, cómo podíamos aprovechar todas las experiencias previas que ya teníamos. El viaducto del río Ulla con dragados y con VSL ya tuvimos, ya se pensó, y fue además una propuesta de dragados, un carro móvil que pudiera elevar dovelas, transportarlas por debajo y subirlas para luego, digamos, ir ejecutando por avance en voladizos. Aquí era al revés. Porque no queríamos transportarlas por abajo, pues era la forma de ejecutarlas por arriba, ¿no? Ahora vemos cómo. Y concebimos un puente pues, con estas soluciones, ¿no? Tenemos una celosía tipo Warren, parecida a la que hicimos en el viaducto del río Ulla, empotrada, como decíamos, en los vanos laterales. Tenemos 2 planos, 2 celosías, 2 cuchillos, 2 grandes cuchillos. El puente es de vía única, con lo cual es relativamente estrechito, son 4,5 metros de separación entre los 2 cuchillos de la dovela. El cordón inferior, lógicamente, tiene un trazado parabólico. Tenemos un canto máximo de 11,40 metros en pilas y 6,40 en el centro de vano. La disposición de nudos de la celosía se disponen cada 7,5 metros, de forma que coincidan con las alineaciones de todas las péndolas del puente arco que queda por detrás o por delante, digamos, para alinear, digamos, esa geometría y también jugar con la geometría de la celosía del arco superior, ¿no? En la concepción aprovechamos lógicamente muchísimos de los conceptos que ya utilizamos en el viaducto del río Ulla. Los cordones superiores son cordones rectangulares con un cajoncito superior para alojar los pernos en posición horizontal para evitar tracciones en los pernos. El cordón inferior también es un cordón rectangular saliendo el alita inferior para apoyar las pelerosas y hormigonado de fondo en la zona de doble acción mixta y negativos. Aquí vemos la zona ya hormigonada y la ferra ya en la zona de hormigón de fondo. Los nudos se fabricaban completos, ahora veremos, y además se soldaban y transportaban con tramos de cordón, de forma que ya traíamos conjuntos nudo-cordón, que por estas dimensiones sí pudimos hacerlo en el viaducto del río Ulla, que además veo mucha gente de dragados, no era posible porque teníamos nudos cada 15 metros, eran dimensiones quizá más grandes que estas, ¿no? Esto era, digamos, un puente más manejable en dimensiones. Los claros o los vanos laterales son de hormigón pretensado, con los 30 metros, y lógicamente tienen tiro y levantamiento en estribos, y tenemos unos topes, unos tetones laterales con unos apoyos invertidos que son los que cogen la fuerza que compensan la gran descompensación del vano principal. Están pretensados y las dovelas cero de arranque están empotradas y embebidas en los arranques, pretensadas dando continuidad con el vano lateral, digamos así. Todos los apoyos son apoyos esféricos y el puente está fijado en un estribo, ¿vale? En sentido longitudinal, uno de los 2 estribos es el que se lleva todas las fuerzas longitudinales, y transversalmente, transversalmente tenemos unos topes, unos tetones que entran, digamos, en las cabezas de pilas, y aquí no se ve, en el estribo también, para asumir las fuerzas transversales del sismo y de viento.
Las que no se llevan, digamos, en estado límite de servicio, solemos diseñar los aparatos de apoyo para que se lleven hasta el sismo de servicio y a partir de ahí entran unos topes laterales para llevarse hasta el sismo digamos, de estado límite último, ¿no? El sismo mayor. Bueno, pues aquí vemos alguna imagen de ejecución de las grandes cajas de los estribos, que además tienen todas rellenas después para, digamos, tener peso y masa para poder resistir toda esa reacción de levantamiento que se produce en estos tiros. Y el proceso constructivo de la parte metálica o la parte mixta, todos los tramos, las dovelas metálicas, pues es industrializar el proceso, como también hicimos en el viaducto del río Ulla, aquí incluso llevando conjuntos más amplios de nudos, más cordón, previamente ya soldados en obra. Entonces llevábamos nudos inferiores y cordones inferiores, nudos superiores y cordones superiores y diagonales por separado, con lo cual solamente hacíamos el empalme de las diagonales. Cada dovela solo tenía 2 soldaduras, cada cuchillo, lo que es la diagonal, ¿no? Con la otra diagonal en ménsula esperando a recibir a la dovela siguiente para soldarse in situ, ¿no? Se fabricaban y se ensamblaban cuchillos independientes en posición tumbada, se verticalizaban con unos útiles, se arriostraban temporalmente, se vinculaban con los montantes horizontales y los arriostramientos y quedaba conformada completamente la dovela. Claro, ¿cómo montábamos esto? Pues con el carro que VSL va a contar después, con un carro móvil que permitiera recoger las dovelas en los extremos, trasladar las dovelas dentro del propio carro hasta el extremo de su posición final y posicionarlas y soldarlas de manera que todo el suministro de piezas viniera por tierra, con lo cual lográbamos el gran objetivo de la constructora, que era absolutamente no saber nada del río, lo cual fue una decisión muy sabia de la constructora y que intentamos resolver, y gracias a VSL se consiguió resolver de esta manera tan ingeniosa. El carro pues era capaz de transportar desde las dovelas más grandes hasta las del centro, lógicamente, y el carro tenía un peso del orden de 155 toneladas. Aquí vemos las fases, ¿no? Se transportaba con unos bogies que vamos a ver ahora rápido también en un pequeño vídeo, cómo coge el carro, eleva la dovela, la posiciona en una posición centrada para que esté, digamos, las cargas equilibradas, traslada la dovela hasta el extremo del voladizo, posiciona la dovela en su posición vertical, la baja hasta, digamos, que ya se posiciona para poder soldar y ensamblar la dovela en su posición. Lógicamente, todo este proceso constructivo, en voladizos por los dos lados, lleva un control muy exhaustivo de control de geometría y de formaciones, donde fuimos ajustando y verificando las contraflechas de todo el proceso y viendo cómo quedaba, digamos, todo en su sitio, ¿no? Y además la precisión y el ajuste fue sorprendente, ¿no? Estábamos con errores de muy pocos milímetros, lo cual, bueno, pues hizo que el proceso fuera muy bien, ¿no? Y se pudiera montar muy rápido. Ahora hay un pequeño vídeo que no sé si hay que darle ahí al clic, a ver si hay o al play ahí, donde se ve todo muy rápido en el montaje. Aquí vemos el montaje de las dovelas. Una vez ensambladas se colocaban en estos bogies, en estos carritos que transportaban con unos carriles hasta su posición en el tablero. Vemos el carro de VSL, que ahora seguro que nos van a explicar con mucho más detalle, cómo transportaba la dovela y cómo la dovela bajaba. Estamos viendo que era mediados de octubre cuando empezamos a montar dovelas metálicas. Yo creo que fueron menos de 2 meses, se montó el tramo de los prácticamente 160 metros, todas las dovelas metálicas, 9 dovelas por lado, completas. Había dovelas que se montaban en 4 días. Empezaron del orden de una semana y fueron capaces al final, con procesos, además soltando, digamos, la dovela, ajustábamos qué porcentaje de soldaduras se podían hacer para soltar el carro, trasladar el carro y así agilizar todavía más las operaciones, ¿no? Fue un récord digamos, en tiempo de montaje, porque como ya decíamos antes y decía también muy bien Jordi, aquí manda el presidente y el presidente quería inaugurar antes de Navidades y quería llegar y tenía que tener su puente, pues hay que hacerlo. La dovela de cierre es una dovela, está partida en 2, realmente es el cordón inferior que se transportaba colgado de la K invertida, digamos, o la K girada superior, es justo todo lo contrario de Luya, en Luya era al revés, aquí es por arriba,
vemos cómo bajábamos la pieza con la pieza inferior sujetada, soldábamos la inferior, ya estaba vinculado el puente y era el cierre final a primeros de diciembre, como vemos, menos de 2 meses para cerrar la estructura metálica, el cierre de la K, que previamente se había ajustado las tolerancias y los ajustes y las dimensiones para cerrar la estructura metálica, que como vemos quedó concluida y como vemos para ellos esto fue un orgullo, de ahí pasamos a la siguiente. Concluida la estructura metálica, inmediatamente es la ferralla y voy a ir en tiempo, 2 minutos, acabo. Sí. Cerramos la ferralla del hormigón de fondo, prelosas superiores, hormigonado de la losa en 2 fases y colocación de lo que es la vía. Aquí vemos las imágenes de lo que buscábamos, es ejecutar un puente de 160 metros que quedara oculto por detrás del gran puente arco, y esta es la vista que se va a ver del puente. Claro, nosotros para enseñar el puente tenemos que sacar esta foto no se ve. El puente, porque no hay casas, no hay viviendas, no hay carreteras, no hay acceso, esto es una zona escarpada de montes. Entonces, esta es la vista del puente desde donde hay acceso, ese era nuestro objetivo, proyectar, construir un puente sin que se viera por detrás de un gran arco, ¿no? Este es el objetivo y aquí queda el puente visto desde aguas arriba, que es desde donde no se va a ver, pues ese fue el objetivo. Y aquí vemos cómo ha quedado la integración final y la rehabilitación que hemos hecho también del puente arco existente. Está como se ha acabado hace poco, no lo presentamos en este congreso, lo presentaremos en el siguiente, que además VSL también ha sido el quien ha ejecutado toda la rehabilitación del puente, o sea que ahí tendremos, espero, otras 2 ponencias para dentro de 3 años. Y esto son los agradecimientos finales. Lógicamente el proyecto está hecho por Tiguailin para Mota Engil en México, la propiedad también aquí es la Sedena. El proyecto se hizo, lo ejecutó Recal, el taller metálico, y VSL ha sido el encargado de estos carros. Y simplemente 2 menciones, bueno, pues hemos quedado finalistas dentro de la categoría de puentes de menos de 5.000 metros cuadrados en los premios de IAPSE, y nos dieron también hace poco un premio de la International Construction Project Management Association por este puente. Y esta parte es todo. Muchas gracias. Mi nombre es Alejandro Itago Viñerta, por parte de la empresa VSL, y os voy a presentar la construcción del viaducto de Boca del Cerro mediante pórtico de izado móvil. Diseño, puesta en servicio y operación de 2 pórticos de izado. Primeramente voy a hablar un poco de la disposición general. Se utilizaron 2 pórticos móviles para avance en voladizo, desde las pilas C2 y C3 en los caballetes de acceso, para la colocación de 19 dovelas en total, que eran 9 por voladizo más la dovela central. Las dimensiones de las dovelas eran de una altura de 9,73 metros en el arranque a 5,7 metros en el centro de luz, porque como se ve en la imagen de aquí inferior derecha, el cordón inferior de la celosía metálica sigue un trazado parabólico y por lo tanto, a medida que avanzan los montajes, disminuye el canto y también el peso de las dovelas. Un ancho de... ¿Qué? Vale, perdón. Decía que a medida que avanzan los montajes disminuye el canto y también el peso de las dovelas, porque sigue... Ahí va. ¿Hola? Creo que no funciona, ¿no? Hay que hablar alto. Bueno, intentaremos pues. El ancho de las dovelas era de 5,6 metros y la longitud de 7,5 metros, todas las dovelas típicas, salvo la dovela central, que eran 11 metros. El peso eran de 98 toneladas en el arranque a 55 toneladas en el centro de luz, y el suministro de las dovelas, como os he comentado antes, se hizo mediante 2 bojíes desde la zona de ensamblaje detrás del estribo a el punto de izado. Los pórticos fueron diseñados con un gálibo ancho interior y longitud suficientes para izar la dovela desde la parte trasera, desplazarla a la posición de lanzado del conjunto pórtico más dovela, lanzar el carro, por supuesto, y descenderla al punto de montaje. La altura libre del carro tuvieron que ser, para poder precisamente acomodar la dovela en su interior, de 13,53 metros y la longitud del marco principal de 26,3 metros. El marco principal es esta parte que veis aquí, que es con lo que movíamos la viga superior con la que cargábamos las dovelas. Y debido a la distribución de pesos en el pórtico, que era mayor en la parte frontal, porque de ella colgaba la plataforma con la que se hacían las soldaduras, en este voladizo que veis aquí, la posición de parking de la dovela, es decir, la posición en la que nosotros lanzamos el conjunto pórtico más dovela, no era exactamente en el centro del pórtico, como cabría esperar, sino ligeramente retranqueada hacia atrás, para compensar el momento de vuelco de la plataforma frontal que se encontraba aquí.
el diseño de los pórticos. Se diseñó un marco principal compuesto por 2 vigas longitudinales superiores unidas en los extremos, que son estas que veis aquí. No podían haber apuntalamientos o arriostramientos intermedios, precisamente porque el tiro de los cables de izaje tenía que pasar por aquí, y por lo tanto tenían que estar solamente unidas en los extremos. Se dispuso una viga transversal superior móvil, o UCB, de las siglas en inglés Upper Cross Beam, con la finalidad de izar, desplazar longitudinalmente y descender las dovelas, que es este elemento que veis aquí, o aquí desde un poquito más de cerca. El Upper Cross Beam se desplazaba sobre un sistema de skid shoes con inoxidable y almohadillas de neopreno teflón, empujado mediante 2 gatos hidráulicos de 200 kN y 650 milímetros de carrera, con los que además se conseguía una velocidad de desplazamiento del Upper Cross Beam de aproximadamente 1 metro por minuto. El Upper Cross Beam está aquí, y aquí, aunque no lo veis, encima del marco principal hay unos carriles que están soldados que van con las láminas de inoxidable sobre las que desliza el Upper Cross Beam. De hecho, aquí se puede ver un poquitín el carril. Sobre este Upper Cross Beam además se dispusieron 2 gatos de heavy lifting, modelo SMU70, Strand Lifting Unit, de 70 toneladas cada uno, con una velocidad de elevación de aproximadamente 0.25 metros por minuto, junto con unas palmeras, que son estos elementos que veis aquí, para guiar el haz de cordones en las maniobras de izaje y descenso. El marco principal apoyaba sobre 4 columnas de sección cajón variable, que son estas que veis aquí, y se dispusieron 2 puntales a cada lado del marco principal para apuntalar los voladizos de este, que son estas diagonales grandes que veis. A su vez, todos estos elementos se rigidificaron en su plano vertical mediante crucetas y puntales secundarios, que son estos que veis aquí. Vale, yo, con vuestro permiso, voy a beber un poco de agua. La estructura se completó con un bastidor inferior o bottom frame en secciones cajón que reciben las columnas en sus extremos. El conjunto pórtico más dovela podía tener 2 configuraciones, fundamentalmente la configuración de lanzado o la configuración de izaje-descenso. En la configuración de lanzado, con el Upper Cross Beam, como hemos dicho, ligeramente decalado hacia detrás y la dovela colgando, venía soportada por skid shoes y carriles con sistemas de inoxidable y almohadillas de neopreno teflón, que era la configuración en la que se lanzaba el pórtico junto con la dovela, y en la configuración de izaje o descenso, donde el pórtico estaba retenido por un sistema de barras VSLI 1050 en la parte posterior, en el caso de que fuéramos a hacer, por ejemplo, el descenso, y apoyado mediante gatos hidráulicos en la parte delantera para transmitir directamente las cargas excéntricas del peso de la dovela y el carro directamente a las almas de la celosía inferior. Esto es así porque cuando nosotros movemos el Upper Cross Beam hacia adelante para extender la dovela o bien hacia detrás para pescar la dovela, tenemos todo el peso del conjunto dovela más pórtico, o bien las 2 columnas delanteras o bien las 2 traseras. Dado que ese peso debería de pasar por las almohadillas de neopreno teflón, los skid shoes y el carril de inoxidable, y también la chapa superior del cordón superior de la celosía metálica, y esto no era posible por la capacidad resistente de los elementos, se dispusieron de estos gatos para transmitir directamente la carga a la alma del cordón superior y así no tener problemas de abolladura, por ejemplo, en la chapa del cordón superior. Se contemplaron también el uso de 4 cilindros de elevación de 800 kN y 200 milímetros de carrera bajo el bastidor inferior para el descenso del pórtico. Esto es así porque los caballetes de acceso tenían una losa superior de 30 centímetros, entonces, como los primeros montajes se hicieron desde los caballetes de acceso con el pórtico sobre esa losa, una vez se hubieron colocado las primeras dovelas, se retiró esta pieza, que era el skid shoe sobre la que hicimos los primeros lanzamientos, se levantó el pórtico con estos gatos de izaje, se retiró el shin beam, se descendió el pórtico y se continuaron con los montajes a la cota de la celosía metálica. Aquí veis el skid shoe. Y también se dispusieron 2 lifting beams o vigas de izaje para levantar unir cada dovela actuando como balancín para nivelarlas con 2 cilindros de 275 kN y 350 milímetros de carrera. Esto es el sistema con el que le damos el cabeceo a las dovelas antes de soldarlas para ajustarlas en cota. Antes de iniciar los montajes, además, realizamos a cabo una puesta en servicio y prueba de carga de los carros. Se realizó un pesaje completo de la estructura. ¿Un minuto? Sí, muy rápido, muy rápido. Se realizó un pesaje completo de la estructura con gatos de izaje, se realizó el levantamiento topográfico del pórtico en vacío, se realizó una prueba de una inspección visual completa, por supuesto, de todas las uniones, prueba de carga estática,
con incrementos de carga del 10-20% hasta el 100% del peso de la dovela. En cada etapa de carga se realizó una inspección visual completa de todos los elementos, así como una medición de las deformaciones en estos 7 puntos, el 2 y el 4 en el voladizo del marco, el 2 y el 3 sobre las columnas, el 5 y el 6 sobre el bastidor y el 7 sobre el upper crossbeam. Se realizó también una prueba de carga dinámica, ahora sí con izaje de dovela, 300 milímetros, 600 y hasta la cota de izaje, y se realizó una prueba de translación del upper crossbeam, desplazando la dovela, como veis aquí, con desplazamientos incrementales de 1 metro. De nuevo, en cada etapa de carga se realizaba el levantamiento topográfico completo y la inspección visual de todos los elementos. Los criterios de aceptación, 10 segundos y termino, fueron que la diferencia de carga entre los grupos hidráulicos no fuera mayor del 10% del valor teórico, que la cota relativa entre los puntos 2 y 4 con respecto a los 2 y 3, que son los de la punta del voladizo con respecto al de la columna, no fuera mayor de 0.0035 radianes, que el desplazamiento horizontal entre los puntos 2 y 3 fuera menor de más menos 10 milímetros y que el desplazamiento vertical en dirección transversal también fuera menor de más menos 10 milímetros. Y todos los criterios se cumplieron en todas y cada una de las etapas de carga. El plazo fueron 2 meses y medio para la colocación de dovelas y medio mes para la colocación de pelosas, que también se hizo con los pórticos. Simplemente quitamos los gatos de izaje y colocamos los cabrestantes. Y muchas gracias a todos, a Guaylin porque realizó el diseño del puente, a Mota que fue el contratista principal, a Recal que fue el fabricante de la estructura metálica, a Ulma que fue el proveedor de la plataforma frontal, a K2 que realizó el Independent Engineering Check, a Pondio que realizó el diseño detallado del pórtico y a todo el equipo de Besseler Internacional que se volcó por el proyecto. Muchísimas gracias.